Bienvenidos a mentalweb.net, un nuevo portal, una nueva propuesta de habla hispana de profesionales para profesionales en salud mental. Esperamos que este espacio sea multidisciplinario y que sobre todo contribuya a la producción de contenidos, pero por sobre todas las cosas a la integración de todos los que formamos parte, tanto en asistencia, como en docencia, como en investigación y además en la propedéutica y la comunicación en la salud mental, en donde podamos comunicarnos de tal forma de poder trascender a nuestras propias limitaciones y a los conceptos establecidos en una cultura, en un lugar y en un momento determinado, sobre todo con el objetivo de cuestionar aquellos paradigmas para revalidarlos, para constatarlos, para actualizarlos, o por qué no, para renovarlos. Es un honor para mí en este primer vivo, en este primer streaming de Mental Web, presentar a mi amigo, el doctor Nicolás Iván Martínez López, desde México. Me cuesta mucho presentarlo en términos objetivos porque ya tenemos mucha vivencia, ustedes lo conocen, muchos de los que están del otro lado lo conocen y para mí es un placer que él inaugure el espacio, un espacio que esperamos que sea de todos y que todos los que hacemos salud mental nos hagamos parte del mismo con el fin de comunicar nuestras vivencias, nuestras expresiones, nuestra ciencia y sobre todo lo que resulta de ella, que no es ni más ni menos que trasunta en la buena calidad de atención en salud mental. Nicolás es médico especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es psiquiatra forense por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en México. Nicolás es maestro y doctor en ciencias con campo en psiquiatría, graduado con mención honorífica, obteniendo estos programas, estos posgrados específicamente por la UNAM. Es investigador en el Instituto Nacional del Hospital Ramón Fuente Muñiz e imparte clases en pregrado y posgrado en diversas licenciaturas y programas de la UNAM. Es investigador nacional nivel 1 por Contact y coordinador de la sección de psiquiatría legal de la Asociación de Psiquiatría de México, de la APM. Sus áreas de interés y desarrollo de investigación son los trastornos psicopáticos, la salud mental forense, la salud mental en pacientes con COVID-19 y cuenta con varias más, creo yo, de 200 presentaciones en foros, tanto a nivel nacional como internacional, con 16 capítulos como autor o coautor y 18 artículos publicados en revistas científicas. Los primeros 16 capítulos son en distintos libros y estos son presentados, como en este caso, a nivel internacional, como en su país, y ha obtenido más de 100 citas. Y sobre todo, en este caso, y con esta excusa de comunicarnos, amigo, es el autor de Salud Mental Forense. Un libro, adelanto, de vanguardia, y ya le voy a dar la palabra a él, un libro que me ha impresionado mucho cuando lo he visto por primera vez. Les confieso que como la mayoría de los proyectos que tenemos con Nicolás son maratónicos, y cuando vi el volumen no podía creer lo integral que era para con un tema que es muy complejo en sí, como el campo forense, la salud mental específicamente. La salud mental, que se debe en el campo forense un lugar, y cuyo campo forense le debe a su vez mayor atención a la salud mental. Cuando vi salud mental forense, cuando vi esa integración de distintos y múltiples autores con la impronta del doctor Martínez López, a quien tengo el honor de conocer además como profesional, entendí cuál era aquella propuesta que me había hecho un par de meses antes al invitarme a participar con un capítulo del libro.
Salud mental forense, además de tener un prólogo y una introducción que nos invita a la lectura de una obra que parece tan compleja, pero que es tan nuestra en realidad, consta de tres grandes espacios entre los cuales se distinguen, por un lado, la anomia social, los derechos humanos, como punto uno y en el principio del libro, y una tercera parte que incluye tópicos selectos. Esto da cuenta de los campos de investigación, pero sobre todo de los campos de acción del autor. Cuando yo conocí al doctor Nicolás Iván Martínez López, lo conocí defendiendo los derechos humanos de las personas que presentan algún padecimiento de salud mental, y lo conocí sobre todo cuestionando viejos paradigmas, cuando pocos lo hacen y cuando muchos nos critican, sobre todo por la franja etaria en la que lo hacemos, a cuestionar viejos paradigmas impuestos en salud mental, más desde valores judicativos que desde lo científico. Y por eso me impresionó mucho, y por eso es que no dudamos en hacer proyectos juntos y, bueno, posteriormente, por suerte, construir una amistad. Pero por sobre todas las cosas, quiero destacar de salud mental forense la calidad científica, el rigor científico del mismo y la capacidad de integrar a tantos y diversos profesionales de la salud mental que hacen asistencia, que hacen docencia, que hacen propedéutica, propiamente dicha, en la salud mental forense, y que hacen comunicación. Nicolás, es un honor tenerte con nosotros. Buen día. No, hermano, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo hoy que pues es Día Internacional de la Salud Mental, ¿no? Qué honor que empecemos este espacio tan interesante, tan necesario en las redes, eh, y que me hayas conferido el honor de empezar con la presentación del libro. Ahorita te escuchaba y reflexionaba un poco acerca de justo el proceso que fue Salud Mental Forense, ¿no? Porque el libro, que como bien decías tú, consta de tres grandes secciones que se compone de 717 páginas. Es un libro bastante grueso, con 40 capítulos y que reúne a 68 autores. Pues quise darle un poco la métrica, la lógica de esto que tú decías. En realidad ahí coincido mucho contigo. Los derechos humanos de las personas con discapacidad han sido para mí un pilar en la práctica, no solamente forense, sino clínica y de investigación. Y quería verlo reflejado en una obra que fuera más empática desde esa área. Cuando empecé a idear este libro, pues justo comenzamos con unas primeras invitaciones, como bien decías, de esos capítulos que son en otras obras, eh, y una que es muy importante para salud mental forense, es la que nos invitó la doctora Zoraida García Castillo, que es la coordinadora de la licenciatura en ciencia forense, en donde tengo el honor de dar clase, y que en un libro de ya hace algunos años, que se llama Temas de Vanguardia en Ciencia Forense, me permitió plantear un poco mi visión de la psiquiatría forense, ¿no? De la psicología forense, y esta necesidad de interacción entre distintas disciplinas. No podría yo concebir una psiquiatría forense o una psicología forense como se ha concebido a lo largo de 2 siglos de existencia, ¿no? Bien decías tú y coincido y me identifico con lo que dices, porque básicamente el hecho de ir pensando, romper paradigmas, a veces nos cuesta trabajo, los aceptamos muy fácil y necesitamos ir cuestionando para poder crecer. Yo como hombre de ciencia siempre he sido un convencido de que ante los cuestionamientos, ante los replanteamientos y la modificación de los paradigmas, es como la ciencia puede ir avanzando. Y a 2 siglos de que la psicología y la psiquiatría forense han existido, pues no ha habido muchos avances en algunos puntos caminando solas. Por eso quise en una obra reunir a distintos profesionales de la salud mental, pero también también traer con nosotros a profesionales del derecho, de la bioética, de la antropología, de la neuropsicología, de las ciencias forenses, para poder establecer ese diálogo que considero súper necesario entre todas las disciplinas para poder seguir avanzando.
Y esta parte que tú decías de derechos humanos, me recordó mucho una clase que doy de bioética en posgrado en la UNAM este semestre y ahorita por COVID a distancia, cuando hemos estado analizando un poco los dilemas éticos y la práctica, desde la ética tanto en investigación como en clínica, en medicina y en otras áreas, pues yo no puedo separarla de los derechos humanos, tanto de los 30 universales como de ya estas convenciones muy específicas, ¿no? Derechos humanos de personas con discapacidad. Porque si no prestamos atención a ello, vamos a seguir incurriendo en errores catastróficos en los que llegamos a generar prácticas violatorias de derechos humanos, agresivas hacia las personas y que impiden que tengan un correcto desarrollo y un correcto desenvolvimiento e incluso una mejor evolución. Por eso cuando empezamos a reunir y a invitar a gente, y ahí es donde te agradezco mucho que tú me hayas hecho el honor de participar, pues en realidad lo que quise fue darle sentido a lo que en su momento comencé a definir como salud mental forense, porque para mí es una rama de la salud mental pública, esta disciplina que tenemos aquí en México en el área de investigación, pero que esta nueva rama se debe de caracterizar por una visión inter y transdisciplina, con objetivo de desarrollar investigación en todos los campos de interacción de ciencias forenses y jurídicas para elaborar propuestas de disminución de violencia, delincuencia y de violación de derechos humanos, obviamente en mi país, en México, y muy basada en una necesidad de ir rompiendo paradigmas previos, porque soy un convencido de que si no entendemos al otro, y no solamente desde la perspectiva psicodinámica, psicoanalítica o psicoterapéutica, sino en un sentido estricto de disciplinas, no nos vamos a percatar que podemos llegar a hablar de un mismo tema con otro nombre. Y por eso invité a muchos juristas a que plantearan su perspectiva, sobre todo aquellos que han visto una necesidad de modificación en algunas figuras, ¿no? Cuento en la primera sección de existencia jurídica con un panorama primero de salud mental global, perdón, y nacional, en donde, pues en este repaso breve, como decimos acá, vuelo de pájaro, de lo jurídico, de las reflexiones en cuanto a las leyes, pues permiten un poco establecer ese punto de partida para poder ir abordando temas que requieren de mayor estudio, ¿no? Decía en una de las presentaciones que he tenido oportunidad de tener del libro aquí en México, el ministro en retiro Cosío, un hombre muy destacado en derecho sanitario en mi país, eh, que habíamos logrado en esta obra juntar, recopilar una cantidad de información tan importante y tan necesaria como para inclusive tomadores de decisiones. Yo nunca lo hice con ese propósito, te soy Claro, sincero. claro, claro. Yo lo hice más como para la docencia, para el debate, para el avance de las disciplinas y para poder establecer un punto de partida para, pues, uno de mis sueños, que es generar esta materia, esta disciplina en mi país. Al día de hoy solamente hay un curso de psiquiatría forense en México y ese curso, pues, requiere de una visión diferente, ¿no? A mi consideración. Yo fue el curso que me entrené y tengo el honor de haberme entrenado ahí en el Fray Bernardino y conocer ambas escuelas, tanto la del instituto como la del Fray Bernardino. Sin embargo, en una necesidad interdisciplinaria, pues comprender temas que no se abordan en otras áreas de psiquiatría o psicología forense, como libros clásicos que ya tenemos que consultar, ¿no? Eh, pues solamente aquellos que tienen interés o curiosidad por áreas como capacidad, calidad y derechos, que es una iniciativa de la OMS para poder ejercer una buena práctica en el área de salud mental con respeto a derechos humanos, pues no lo abordarían, ¿no? Si no se tiene en un material, en un lugar
muy específico del área. Capacidad en medicina, que es el tema que sigue en esta primera sección, Ujú. eh, la verdad consideré súper necesario abordarlo porque confundimos fácilmente capacidad jurídica con cognitiva y en el ámbito de la salud mental nos atrevemos a veces a hacer juicios de valor o inclusive eh, como si pudiéramos tener premoniciones o visiones a futuro de que Exacto. una persona jamás va a tener una alteración en la capacidad o va a tener una alteración todo el tiempo. Y en realidad yo considero que se necesita verlo de manera transversal y tomar un modelo que ya desde los 80 existe de Applebaum y Road, estos dos grandes psiquiatras, sobre todo Applebaum en el área forense, eh, que establecieron parámetros muy claros para evaluar capacidad en toma de decisiones en una persona con trastornos mentales y que tiene que elaborarse de manera transversal, ¿no? Y de ahí cada una de las decisiones y cada una de las cosas irlas evaluando con el paciente, con la persona, pero jamás pensar que por una evasión transversal, que ahí también cometemos el error muy asociado en nuestra área de evaluar con el mini-mental la capacidad, cuando el mini-mental está diseñado para una población específica, no se puede Exacto. generalizar y tampoco Exacto. es viable preguntarle nada más que se aprenda 3 palabras y asociaciones, etcétera, para entender si la persona tiene una capacidad alterada o no. Después de ese capítulo, vi la necesidad ya en esta métrica de hablar de interdicción, esta figura que es una muerte civil en el derecho, en donde la persona no puede tomar decisiones, las toma un tercero por él, y que ha sido altamente criticada desde organizaciones internacionales como la ONU, como Disability Rights, como Human Rights Watch, como muchas organizaciones que han puesto el dedo en el renglón de esta figura debería de dejar de existir en todos los derechos a nivel internacional. Y en mi país todavía estamos un poco en deuda en esa parte, porque si bien es cierto, el año pasado tuvimos una primera sentencia en la Suprema Corte de Justicia que prohíbe esta figura en cierto contexto en la Ciudad de México, pues todavía nos falta jurisprudencia y todavía nos falta avanzar, ¿no? Bueno, Claro. COVID ahí retrasó también varias cosas. Ujú. Pero en este, fíjate, en específico, tuve la fortuna de que participaran dos juristas y uno de ellos es un ministro de la Suprema Corte en activo, Qué ¿no? bueno. Entonces, en este sentido, tener esa oportunidad de alguien que en este momento está ejerciendo pues, la sentencia, la visión de derechos humanos de la Constitución en mi país, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tener la oportunidad de tener algunas palabras de él con esta visión en contra de esa figura y con un poco de estas tesis jurisprudenciales de los precedentes, pues ayudan a entender mucho más el contexto en el que se puede modificar esta figura en un país. Eh, Después de vi la necesidad de hablar ya de más cosas que nos competen en el área de la práctica, ¿no? El consentimiento debidamente informado y Exacto. el expediente Ujú. clínico psiquiátrico, ¿no? Exacto. Sí, sí. En donde a veces damos por sentado que ya nada más por el hecho de que haya firmado el paciente o de que le hayamos pedido al familiar, etcétera, con eso es suficiente. Pero no nos detenemos a analizar las implicaciones éticas, los elementos jurídicos y los elementos que tiene que tener un consentimiento informado, ¿no? Y esas implicaciones jurídicas que va a tener una correcta o mala praxis en esa área. Después, en el expediente clínico psiquiátrico, eh, pues justo esta necesidad de sí llevarlo, porque no sé si en tu país pasa, pero en México, en muchas circunstancias, ya en la práctica, si no es institucional, muchos de mis colegas no llegan a llevar un expediente de manera continua. Y Aquí eso, pues pasa lo bueno, mismo. Sí, sí. es una desventaja porque, aparte que es un documento médico legal, también es un derecho del paciente tener un expediente, ¿no? Una identificación clara. Y bueno, por ejemplo, en la formación que tenemos en el área de psiquiatría, pues sí nos dan como un poco una visión de derechos humanos, más bien de derecho, de normas, de leyes, pero no a profundidad y no con un entendimiento necesario para poder entender
todas las implicaciones, o como dice usted, las implicancias que tienen, ¿no? Estas decisiones. Después, consideré oportuno evaluar en esta misma sección temas que pueden ser muy difíciles de abordar si no son debatidos. Uno de ellos Exacto. es las directrices anticipadas en psiquiatría, que pues es una propuesta de una investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, una bioeticista muy destacada, la doctora Mondragón, que nos ayuda a ver cómo una persona puede solicitar hacia futuro una posibilidad de un internamiento, ¿no? O incluso una aceptación o un rechazo hacia ciertas terapéuticas. ¿Con qué? Con fundamento de derechos humanos. Y esta, pues, directriz anticipada en psiquiatría, casi como una voluntad anticipada, ¿no? Claro. Eh, para, para las personas que estamos convencidos de a lo mejor si caemos en una urgencia no ser resucitados, etcétera, eh, o si estamos muy graves. Pero en este caso es una propuesta para que una persona con discapacidad psicosocial pueda, desde antes, incluso a veces del diagnóstico, o ya al momento del diagnóstico, establecer qué puede pasar con ella hacia futuro. Si se firma, si Ujú, se tiene esta directriz, pues desaparecerían figuras como la que a continuación se debate en el libro, que es internamiento involuntario, ¿no? ujú. Porque el internamiento involuntario, yo sé que las legislaciones en Argentina y en México son un tanto diferentes también en ese sentido, Sí, sí, sí. pero aquí en México, pues es una práctica continua de la cual en Mm. algunos contextos se ha llegado a abusar, ¿no? Y se ha llegado a, no solamente en México, sino en el ámbito internacional, a generar violaciones sistemáticas a personas con discapacidad a través de una figura de entrenamiento involuntario, ¿no? Después, en esta misma sección, pues abordamos temas ya para cerrar, en el caso de el derecho al trabajo de personas con trastorno mental grave, ¿no? Eh, que lamentablemente a nivel internacional muchas veces se les impide llegar a tener un acceso a un correcto trabajo, a una oportunidad laboral, a, a un incluso acceso a un correcto sueldo, ¿no? O una oportunidad laboral per se de poder aplicar para un empleo. Eh, la estigmatización que genera alrededor de todas las circunstancias de padecer un trastorno mental, justo una de ellas muy afectada son la toma de decisiones y el derecho, ¿no? Que se tiene. Y uno muy afectado es el derecho al trabajo, porque por estigma no se contratan, eh, no se les permite hacer ciertas funciones, ciertas actividades, y lo cual es erróneo, ¿no? Porque no se está generalizando más bien no está generando una visión de derechos humanos, se está generalizando con base al estigma. Y en esta sección cerramos con bioética, discapacidad y salud mental, ¿no? Ujú. Y ahí he de decir que magistralmente la realizó Jennifer Incapié, una gran bioeticista que tenemos acá en México. De hecho, ella es colombiana, si mal no recuerdo. eh, y aquí en la UNAM ha hecho grandes aportaciones a la bioética y tiene una visión muy progresista. Por eso también quise invitarla para que analizara desde la bioética el tema de discapacidad y salud mental. La verdad es que estoy muy contento con el resultado de lo que se obtuvo. Después de esta sección, continúa la segunda que tú bien citabas, que es anomia social. Y anomia social es, eh, cuando yo puse el término, me decía un amigo, ¿y te vas a atrever a ponerlo, no? Como tal. Sí, sí, es provocador, exactamente provocador. Muy provocador, porque en realidad tú me has escuchado, me conoces bien. Soy una persona convencida de psicopatologizar y de psiquiatralizar la conducta antisocial, llamar a las cosas por su nombre y ver cómo evolutivamente hablando generamos conducta antisocial, ¿no? Inclusive transespecie. Y aquí es donde me atrevo y diría un maestro, me mancho las manos en proponer más cosas, ¿no? Tal vez en la primera sección, pues sí, en algunos capítulos en los que colaboré o que escribí,
ahí más bien plasmaba un poco un punto a debate, un punto a entender, pero en esta sección, que bueno, por propio sesgo y propia preferencia, el derecho penal a mí me apasiona, eh, pues comienzo a plantear todo un esquema, una temática para poder conducirme a un capítulo de modificar el trastorno antisocial, ¿no? Y en esa sección Sí. empezamos con criminología Ujú. y ver desde la visión de la criminología la conducta antisocial, sobre todo con una mezcla entre criminología y otras disciplinas, sobre todo de criminología crítica, ambiental, Sí. liberal, política, ¿no? Eso me llamó Que mucho la puede, atención, la interacción que haces entre perdóname, la criminología, la política, la ideología, en una cuestión muy ordenada y muy elaborada de temas que son altamente abstractos en muchos tópicos. sí, en realidad ahí eh, a quien le pedí que nos ayudara con ese capítulo, eh, pues ya es un criminólogo muy destacado aquí en México, ya un maestro, y, y justo tiene esta visión, a pesar de que él se desarrolló en la vieja escuela de la criminología, de ir mezclando disciplinas. Es lo que a mí me interesó mucho porque ha inclusive visto alguna necesidad de modificar viejos paradigmas de la criminología. Y ahí se debate incluso las visiones más clásicas de la disciplina, ¿no? Y eso lo vi muy necesario porque si empezamos con eso, esa sección, bueno, ya daba pie para debatir todos los temas habidos y por haber, ¿no? El siguiente, que es genética del trastorno antisocial, pues bueno, un genetista muy destacado de acá de México, doctor Palacios, ayuda a ver que no existe un gen de la maldad, ¿no? Que no Ujú, existe ujú, una connotación biológica específica que haga que la gente pueda comenzar a exacto, delinquir desde el útero, ¿no? Lo exacto. cual, digo, pues es una visión muy lombrosiana y a lo mejor Sí, sí, si sí. nos están viendo criminólogos clásicos, pues seguramente ya me van a empezar a odiar y van a decir yo no quiero el libro. Pero denle una oportunidad porque en Claro. realidad considero y te agradezco las palabras, hermano, eh, pues lo estamos planteando basados en evidencia, ¿no? Y en esos estudios escritos por un genetista, un experto en el área, y retoma todos los que hasta en su momento de la redacción del libro estaban vigentes, pues ayudan mucho a entender cómo una visión exclusiva de un reduccionismo a ultranza en las conductas antisociales, pues no ha tenido mayor auge que a lo mejor uno que otro programa en Discovery Channel o algo por el estilo. Exactamente, totalmente. Pero ya cuando se traslada a la realidad, pues bueno, poco se puede sostener a la luz de la ciencia y a la luz de sobrevivir hacia la experimentación, hacia los grandes debates que se pueden establecer. Después de eso empezamos a abordar un poco aspectos jurídicos y psicosociales de la conducta antisocial en adolescentes. A mí es un tema que también me ha interesado mucho y he conducido y sigo conduciendo algunas tesis al respecto en posgrado acá, eh, Ujú, porque pues un adolescente es una visión muy diferente en el caso del derecho penal, ¿no? Se tiene que ver como con mayor insistencia la reinserción social, la posibilidad de que esa persona pueda tener un correcto actuar ante la sociedad, una modificación de sus conductas, sin que ya demos por claro. entendido de que ya no se puede rehabilitar, de que ya va a ser un delincuente toda la vida. Y justo vi necesario establecer, sobre todo para mi contexto en México, pues un tema que no se aborda en los cursos, ¿no? No se aborda en los libros. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es, pues es un tema poco estudiado en el área de la salud mental y muy avanzado en el derecho en México, ¿no? En mi país ya hay desde hace algunos años juicios orales en el ámbito penal y en el específico de adolescentes hay una cantidad de avances impresionantes que garantizan derechos humanos, que se ven modificaciones procesales, que se ven posibilidad de reinserción con el modelo que se encuentra. Pero ahí, en el caso de la salud mental,
pues se queda mucho con esta visión de clasificación de trastornos mentales y sin poder hacer esa correlación, ¿no? Por eso lo que sigue de ese capítulo son los trastornos de conducta disruptiva, y que ahí Claro. tuve la oportunidad de que, pues, el doctor de la Peña, un gran psiquiatra aquí en México, que de hecho colaboró con la Organización Mundial de la Salud para la clasificación de trastornos externalizados, o de la conducta disruptiva, nos ayuda a entender cuáles son estas vertientes de diferencias de género, de etiología, de mediadores de riesgo ambientales, para que un adolescente pueda llegar a tener conductas delictivas, ¿no? Ya habla un psiquiatra de temas como Claro, pobreza, ambiente familiar claro, adverso, claro, convivencia de pares. Entonces, claro. ahí fue donde me maravillé justo, este y otros capítulos, en donde esta idea que yo les planteé a cada uno de los coautores, de decirles, a ver, sí quiero que por favor me apoyes, colabores, pero no con reduccionismos, no con circunstancias deterministas, sino con una visión holística, una visión transdisciplinaria, ambiental, etcétera. Y recuerdo mucho que el doctor de la Peña me decía, oye, pues fue un reto, pero la verdad estoy muy contento con el resultado, y de hecho ya hemos ahí medio platicado que quiere que hagamos algo de menores infractores, entonces ya en algún Mira, momento mira. seguramente haremos algo. Eh, y fíjate, ahí en ese sentido, eh, también vi necesario, después de hablar de lo jurídico en adolescentes en cuanto a sus conductas y las consecuencias, y de el constructo clínico, pues todo lo que gira alrededor de una posible conducta así. Ujú. Y fue por ello que le pedí a un grupo de psiquiatras muy destacados acá en México que nos hablaran de las dos caras del acoso escolar, ¿no? De esta diada que se da entre agresor y agredido, entre agresor y víctima, y que pocas veces la parte del agresor se aborda, ¿no? Siempre tenemos una visión en salud mental mucho de atender a la víctima, pero el Exactamente, agresor pareciera que no hay que hacerle nada, ¿no? Porque pues es un maldito y entonces exacto. déjenlo ahí que se pudra. Y la verdad es que muchas personas que agreden, ya sea física, sexual, emocional, pues son también víctimas desde otras áreas, ¿no? Desde otros puntos, desde otras aristas de su vida. Después abordamos el tema de uso de sustancias y conducta delictiva, y ahí tengo la fortuna de haber contado con la participación de la doctora Marilena Medina Mora, una destacada investigadora a nivel internacional, eh, quien también dirigió mucha investigación de la OMS en la CIE 11 en México, de la cual tengo la fortuna de haber sido invitado con ella a trabajar. eh, y que bueno, Mira. hablar de la doctora Medina Mora en México es hablar de una institución como persona, ¿no? Sobre todo en el área de uso de sustancias. Y cuando le planteé esta colaboración, me decía, bueno, pero tenemos que plantearlo desde lo que tú y yo decimos, ¿no? De que no por el hecho de tener un uso de sustancias o un consumo, hablamos de una condición literalmente asociada todo el tiempo con conducta delictiva. Le dije, sí, perfecto, ¿no? Entonces, hacemos un repaso de epidemiología, marco jurídico, pero en esas reflexiones finales se nota su mano, se nota esta parte en donde puede verse esta no asociación tan directa que a veces hacemos, sobre todo en el área de derecho y salud, ¿no? Después vi la necesidad de empezar a establecer pautas respecto a algunos trastornos mentales que cometen actos delictivos. Y uno muy importante ha sido el trastorno límite de la personalidad. Ujú. Yo en la práctica y en los debates y en los artículos que hemos hecho y la investigación que hemos hecho juntos, el doctor Arango y yo, pues hemos visto que una mujer o un hombre con trastorno límite puede llegar a tener conductas un tanto violentas, un tanto agresivas, y eso trasladarse a veces a un mal diagnóstico en trastorno antisocial. Ujú. Y justo lo que queríamos era combatir el estigma que pesa sobre un trastorno límite, sobre padecerlo. Porque tampoco es que todos lo tengan, ¿no? Tampoco es que todos tengan esa comisión de conductas. Y ahí hablar justo de cuando llega a presentarse, cómo es que se presenta esta conducta antisocial, ¿no? Un poco más impulsiva, no tan premeditada,
un poco más reactiva respecto a la percepción que llegan a tener. Y bueno, yo que te digo el trastorno de personalidad, ¿no? Tú eres un experto en el área, pero incluso se hablaba un tanto de la sensibilidad al rechazo, ¿no? Que se tiene y que puede llegar a generar esta agresión que llegan a generar estos pacientes. Entonces, cuando uno entiende la reactividad emocional que llegan a tener, pues justo desmitifica la posibilidad de que una persona con trastorno límite sea peligrosa. Por el contrario, cuando llega uno a tratarlos, a entenderlos, a ayudarles, pues ve uno cómo los rasgos patológicos van disminuyendo de una cuestión Claro. muy agresiva en algunos casos a algo mucho más adaptable. Después abordamos agresores sexuales y trastornos parafílicos, un tema súper necesario. Y en el caso de mi interés, esta modificación de la CIA-11 que ha venido a revolucionar la manera en la que concebimos los trastornos parafílicos y que ayuda mucho a entender cómo hay constructos altamente estigmatizantes que no deberían de ser considerados trastornos, ¿no? Sobre todo en el DSM-5, y otros que se requieren para un correcto entendimiento en el área forense, como lo es el trastorno sádico sexual coercitivo. Y de ahí en esta sección le pedí a dos grandes asociaciones, bueno, una asociación y un amigo que en su momento estaba desarrollando un programa, que nos hablaran sobre modelos de reinserción, ¿no? En el caso de reinserción social en adolescentes, pues le pedí a la ACE Reinserta que me ayudara a plasmar en un capítulo la experiencia que ellos tienen de reinserción de adolescentes en conflicto con la ley, incluso adolescentes con conductas delictivas tan graves como secuestro, homicidio, narcotráfico, y que justo su modelo ha tenido tanto éxito que ha empezado a replicarse a lo largo del país, ¿no? Y el otro es el programa Repensar, que el doctor Pablo Vázquez actualmente, que se encuentra en Seguridad Pública de la Ciudad de México y en su momento estaba en la Fiscalía de la República, pues planteó un modelo para poder prevenir la violencia y el delito, sobre todo basándose en terapia cognitivo-conductual, ¿no? En modificar estos Mira. patrones cognitivos erróneos que llegan a tener primo delincuentes, sin estigmatizar, sin ver si tienen un trastorno o no, etcétera, sino ayudarles a modificar esos patrones cognitivos para que puedan disminuir sus conductas y que la verdad ha sido de bastante éxito ese modelo. Y ya después de ello es que me atrevo yo a plantear esta reestructuración del trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Haciendo un repaso por conceptos tan erróneos como peligrosidad, por Exacto. entender completamente los derechos humanos y la conducta antisocial. Y fue donde encontré el espacio para proponer una nueva clasificación de trastornos psicopáticos, ¿no? Para poder entender cómo se debe de desestigmatizar la conducta antisocial, pero además dejar de diagnosticar un trastorno de personalidad inexistente, como es el antisocial, que solamente evalúa conductas, ¿no? Que no tiene Exacto. todo el componente de un trastorno de personalidad. Y ya después abordamos un tema para mí muy importante, que es la inimputabilidad, con un análisis en cuanto a las teorías criminológicas, con un amigo que tenemos tú y yo, Ezequiel, que aborda toda esta parte de las teorías del delito, con una gran amiga, una doctora en Derecho, la doctora Patti, sobre las familias jurídicas en el Derecho Penal Internacional de la Imputabilidad, que hace una magistral evaluación del derecho internacional con la figura de la imputabilidad. Y después, con mucho gusto, tuve la oportunidad de que colaborara una asociación muy importante para los derechos humanos aquí en México, que es Documenta. Y Diana Sheinbaum, a quien tú bien conoces y que es también amiga de nosotros, que ha sido una aguerrida en ese tema. E incluso esta se ha llevado un caso en México ante la ONU de las violaciones de derechos en imputabilidad, pues nos ayuda a ver ella junto con Víctor Lezama un modelo que ellos han empezado a establecer justo para que las personas con discapacidad en el contexto penal tengan un mejor acceso a la justicia, se quiten esas barreras y se les ayude con este modelo que ellos han hablado de ajustes de procedimiento, pero además con estos
acompañantes que tienen, con estas figuras que llegan a generar como facilitadores para poder apoyar en un acceso correcto a justicia. Y finalmente en esta sección me atrevo, antes de concluirla, de después de estos tres grandes capítulos, a proponer una reconceptualización de la inimputabilidad. Y es que he considerado es necesario retomar el principio de inocencia en el concepto de inimputabilidad, que a todas luces a nivel internacional Ujú. se ha violentado y no se considera. Y además, dejar de tener esta carga de prueba en el perito en salud mental, porque en el momento en el que se establece la presunción de inimputabilidad, todo gira en torno a la capacidad, pero no gira en torno a la posible comisión del hecho delictivo, el vencer en juicio a esta persona y demostrarle culpabilidad. Y después se llega a generar en mi país, por ejemplo, en lugar de una sentencia, una medida de seguridad que no Exacto, garantiza derechos humanos, ¿no? Que no es una exacto. figura que favorezca los derechos humanos como lo puede ser una sentencia de un primo delincuente, ¿no? Y además, soy convencido de que no debemos de establecer imputabilidad por diagnóstico, sino por una correcta asociación de un diagnóstico con una posible conducta delictiva. No solamente por el hecho de padecer algún trastorno mental, tiene que considerarse la persona inimputable, ¿no? Hay sus excepciones y en la mayoría, yo podría decir, no están bien evaluados, solamente es con base en Ujú. el diagnóstico. Estoy de Y acuerdo. después hay algunos capítulos que a mí me congratulo de que haya participado, la gente que me apoyó, porque simulación ha sido por parte de dos psicólogos y uno muy destacado, el doctor Alba de España, hablando de los test, la evaluación de la simulación, Ujú. pero abordándolo justo desde el inicio del capítulo como que la mentira es una respuesta de adaptación, ¿no? Me encantó cómo Exacto, empezaron a abordarlo con exacto. esta visión mucho más interdisciplinaria, no tan Total, cerrada, ¿no? total, Eh, y que total. puede ayudar a entender más la fenomenología de la simulación. Después, un colega, un psiquiatra forense acá en México, el doctor Blanco, me ayudó con salud mental penitenciaria, que favorece un poquito entender cuál es la práctica aquí en México. Y se cierra la sección con dos grandes capítulos, consideré muy necesarios, que son violencia de pareja y programas de atención a víctimas y la relevancia del enfoque comunitario. Porque no podríamos hablar solamente de agresores, ¿no? Creo que toda la sección venía de agresores y no podía Ujú. yo caer en el error que he criticado, de que todo se hace víctima y nadie hace agresor, ¿no? Exacto. Entonces, consideré necesario equilibrar y entender también la parte de un enfoque hacia víctimas, tanto de violencia de pareja como de un programa de atención, de un enfoque comunitario por la violencia sistemática que desgraciadamente en algunas regiones de mi país sigue sucediendo, ¿no? Y luego ya finalizo el libro con algunos temas que titulé esta sección Tópicos Selectos porque Exacto. necesitaba yo algunos temas más que no podía dejar en el tintero, pero que no cabían en esas dos secciones, ¿no? Eh, Uno de ellos con el que empezamos esta sección, que es ciencia forense, Ciencia forense. que considero es muy necesario de entender desde nuestra área para poder tener una buena interacción con ellos. Aquí en mi país es una disciplina muy joven, apenas Ujú. está empezando a realizar mucho más interacción con científicos forenses, pero muy necesaria sobre todo para el ámbito pericial. Después, neuropsicología forense, que considero será muy probablemente la versión de psicología que sobrevivirá a el derecho penal, ¿no? Eh, para quitar Ujú. de la cabeza todas estas pruebas proyectivas y todas estas Exacto. figuras que no deberían de trasladarse al contexto jurídico. Bueno, ya no deben de ni de hacerse, ¿no? Después, un análisis de un caso del Merol, de un amigo, que lo propone como los enteógenos en el libre albedrío, ¿no? Una Ujú. propuesta neuroética que Sí. habla justo de esta toma de decisiones para consumir sustancias y para estar en el día a día y para hacer algunas cosas que puede estar afectando, ¿no? El libre albedrío de la persona o que puede mantenerlo, ¿no?
Entonces fue una propuesta muy interesante, muy analítica de que no debemos dicotomizar en el área de salud mental y de que todo es más dimensional, sobre todo la capacidad. Y Ujú. bueno, ¿qué puedo decirte de este artículo que tú te colaboraste acá en el libro de El estigma asociado a los informes periciales? La verdad, y ahí he de reconocer el expertise que tienes de escribir, porque como bien dices, todo lo hemos hecho corriendo, ¿no? Cuando te invité ya era el cuarto para la hora, empezamos a escribir juntos varias cosas, pero la verdad es que te luciste, porque cuando abordas temas como la parte de género y la construcción del lenguaje en una neurociencia forense para una comunicación pericial, la verdad es que me encantó cómo haces esta reflexión para no estigmatizar, ¿no? Digo, yo te conozco el libro de Tras las Rejas, el de personalidad y varios que has escrito. Y la verdad yo estaba muy interesado en que alguien como tú colaborara, porque el hecho de tener una visión más dimensional, más amplia en el área de la salud mental, no siempre se logra. Como decías tú al inicio en la presentación del programa, damos por enterado y por entendido que las cosas son así y no las Exacto. cuestionamos, ¿no? Y vamos caminando con un entendimiento un tanto limitado de los fenómenos que pueden acompañar o que pueden desencadenar o que pueden influenciar un trastorno mental, un padecer, un trastorno mental. Y que muchas veces en este intento de mezclar ciencia, de mezclar de hecho, pues nos quedamos cortos con definiciones y pues se necesitan propuestas como la que estás haciendo aquí. Yo la verdad te agradezco que te hayas atrevido también a hacer estas propuestas acá, esta construcción de lenguaje, este vertido de tu conocimiento en el libro. Y no te invité, por ejemplo, para la parte de trans, porque ya había yo invitado a un amigo, un Ujú. experto en trans acá en México, a Jeremy, sobre la transición de personas transgénero. Exacto. eh, y la verdad es que quería yo que tú plasmaras mucho más la visión más amplia que tienes más allá de lo trans, ¿no? Más allá de este tema que has abordado. Y en esta misma sección empezaron a darse algunas colaboraciones, sobre todo con gente muy relevante, el doctor Guillermo Borges, por ejemplo, para Ujú. suicidio, que Sí, incluso exacto. trasladó algunas estadísticas que no han publicado en ningún otro lado. El suicidio Mira, en personas privadas de libertad, que yo creo que es un exactamente. tema muy necesario. Un tema Eh, impresionante en el libro. Yo lo tenía apuntado para preguntarte por ese también, entre es otros. que en Pero bueno. realidad, hermano, no se aborda el tema, ¿no? O sea, pareciera que está oculto, que no pasa, que no hay eh, consecuencias de la privación de libertad, que el suicidio, pues es ahí un tema tabú en los CFDs, o sea, en los centros de reinserción, y que al no abordarlo, pues pareciera que no existe, ¿no? Y algunas investigaciones que se han hecho a nivel internacional han empezado a sacar a la luz la necesidad de atender este fenómeno, porque todos los días se puede llegar a confundir por cifras homicidio con suicidio o viceversa en el ámbito penitenciario, ¿no? Ujú. Y Exacto. digo, sí hay personas que Totalmente. lamentablemente las matan, pero también hay personas que se quitan la vida, ¿no? En el Ujú. ámbito penitenciario. Y justo siguiendo en esa visión, abordamos autopsia psicológica, un tema muy necesario para poder desempeñarse correctamente en las periciales. Y este tema de transgresión de la relación terapéutica que la doctora Ana Fresan magistralmente realiza, eh, que considere tan urgente de abordar, porque no tenemos claro en muchos contextos qué tanto es rebasar un límite con un paciente, ¿no? Digo, creo que queda Exacto. muy claro desde la práctica ética, Exacto. algunas conductas que no, pero que hay conductas que todo el tiempo, incluso hay colegas de nosotros, que las muestran con orgullo y que son Ujú. límites transgredidos, ¿no? Los regalos, el contacto físico, las relaciones duales, la autorrevelación, ¿no? Ujú. Eh, y justo llama mucho la atención este capítulo porque ayuda a visualizar todas esas prácticas que a veces ya tenemos muy insertas en el contexto de la salud mental y que son violatorias de derechos humanos y violatorias jurídicamente y violatorias de esta relación, ¿no?
Y bueno, el libro concluye con dos grandes capítulos, uno que fue un reto para su autor, un experto en sueño, el doctor Jiménez Genchi, que cuando se lo propuse le dije, bueno, doctor, usted y yo hemos debatido y hemos colaborado y hemos hecho varias cosas de enseñanza respecto a conductas antisociales y trastornos de sueño, Ujú. hablando de sexomnias, de sonambulismo, ¿no? Mira De vos. trastorno de conducta del Sí, sueño sí, humor, sí, de sí. lo relacionado con Solpidem, ¿no? Exacto, Eh, totalmente. y le decía, ¿y por qué no lo vierte usted en un capítulo? Oye, pues sí, es buena idea, pero pues yo necesito que me ayudes con los forenses sin problema, ¿no? Le ayudamos, pero Claro. pues esa expertise, esa gran experiencia que tiene, tenía que verse en un capítulo. Y Ujú. cerramos el libro con una intervención de una antropóloga que trabaja conmigo, Cosette, de hecho mi asistente de investigación, Ajá. porque consideré que si toda la obra venía con una métrica de interdisciplina, la mejor manera de cerrarla era con un capítulo de interdisciplina. Y Ujú. antropología es un área que Totalmente. considero muy necesaria para entender el desarrollo de los trastornos mentales, los abordajes cognitivos y esta interacción entre antropología física y social que puede haber entre la salud mental forense y ellos, para poder entender mucho mejor qué es lo que sucede con alguien en un contexto forense. Y pues esa es la hora, hermano. La verdad, que escucharlo con voz propia tiene una dicción más subjetiva que la mera lectura de la obra que se presenta, que yo creo que va a ser una obra de consulta permanente en el tiempo, y además al ser una obra dinámica y dinamizable, creo que perdure en el tiempo va a implicar la dinamización que ya tiene per se la obra, pero sobre todas las cosas hay muchas personas que han visto el libro, por lo menos han podido consultar el índice. Estamos haciendo lo posible por traerlo a la Argentina. Ya hemos te he comentado ahí fuera de aire que estamos ya con una editorial incluso viendo cómo hacer ahora que empiezan algunos vuelos comerciales a retornar para traerlo para acá, para la Argentina, porque la verdad que hay muchas personas que lo piden, que les llaman mucho la atención lo heterogéneo en términos de elaboración y temas del libro, y que tan, además de cordial, tan sutilmente y tan concretamente en este tiempo nos has podido explicar en términos de métrica y de elaboración, con el fin de que se entienda que la heterogeneidad de la obra tiene un perfil en común y tiene una idea directriz. A mí de verdad me parece un libro magistral. Me cuesta mucho meterme en tu cabeza, te confieso, decir cómo hizo para meterse en todos estos temas y que estos temas sean conexos entre sí, desde la cuestión de derechos humanos y salud mental, en sistemas y servicios de salud mental, en los primeros capítulos, la capacidad en medicina que nombraste, que me parece que es algo que se confunde en términos estáticos corrientemente, como si eso se pudiera medir de manera estática. Incluso una de las grandes críticas que hacemos en el capítulo en el cual estoy honrado de haber participado en tu obra, amigo, es esto, ¿no? El análisis transversal para la toma de decisiones en algo tan sensible como la cosa forense en nuestra comunidad. Es decir, uno no puede darse el lujo de por dos o tres veces, a veces una sola, de evaluar a un sujeto, tomar una decisión específica casi de manera transversal en un momento que puede ser ínfimo en un sujeto y que trasciende largamente a una conducta disruptiva, por caso de tipo delictivo, por el ámbito forense. Pero me impresiona mucho que en ese mismo capítulo y después introduciéndola en el resto de las secciones del libro, no solo en la existencia jurídica, sino también en la norma social, incluso los tópicos selectos, cómo se aborda la cuestión de la ética en términos dinámicos, cuando en general cuando se pronuncia en propéutica la ética, cuando se enseña la ética, son términos muy estáticos en general, una cuestión que está más atravesado por lo cultural que con la construcción de la ética en sí. Y en el libro todo lo contrario, es una cuestión bien dinamizada en todos los temas, está presente en las tres secciones del libro. Me impresionó mucho esto que dijiste de la sección de análisis social y con respecto a la metodología de la investigación y también la semiografía que hacen
los colegas psicólogos que mencionaste de la mentira y de la simulación, conceptos que están muy precarizados de la salud mental y que para peor se toma desde la salud mental forense con ese grado de precarización semiológica y semiográfica. Nosotros le decimos simulación a cualquier cosa, no tenemos idea de lo que es simulación, y en ese libro está bien claro. Nosotros que somos apasionados del estudio de los trastornos psicopáticos sabemos que cuando uno lee simulación o escucha de los colegas que transmiten el concepto de simulación, claro, tal cual, como un concepto cultural, casi, y en el libro está tan claro al respecto como para ser claro a la hora de la comunicación en ámbitos que no sean de la salud mental, que la verdad que me impresionan. El tema de la metodología de investigación que abordas en el libro también está presente en todas las tópicas del contenido. A mí me ha impresionado mucho la primera parte de la anomia social. Primero el título, que es altamente provocador porque involucras a todos. O sea, esto no es un tema de salud mental forense solamente. Es decir, ahí cuando pones anomia social implica a todos. E implicas a la cuestión política, a la cuestión ideológica, al desarmar primero el concepto que nosotros no compartimos de trastorno social para armar una percepción desde la nosología, pero hacia la comunicación en las personas que ejercen conductas disruptivas, que no necesariamente son patológicas, y estoy de acuerdo con vos, y ahora lo entiendo, ahora que te escucho, lo entiendo mejor, esto de por qué uno valorar el grado de capacidad en pacientes solo por lo nosológico, cuando la cuestión de la cognición social trasciende largamente. Hay algo que no quiero dejar de mencionar de la obra, que es el tópico del libre albedrío. El libre albedrío en cuestiones de neuroética está abordado también desde un formato provocador. Y los invito a todos a que puedan encontrar ahí conceptos que no son iguales a los que uno tiene como preceptos desde, se podría decir a esta altura del partido, de la neurociencia clásica con respecto al libre albedrío. Ni hablar el capítulo de género, de suicidio en cárceles, son tópicos que has tocado que tienen un contenido conexo de una manera inserta, tan heterogénea y a la vez tan global. Así que la verdad que estoy muy complacido de haber puesto mi granito de arena en la obra, y sobre todo de haberte escuchado con voz propia, poder presentarla, porque una cosa es leerlo y leer a las más de 60 personas que hemos participado de la obra, con la heterogeneidad y con el problema que eso conlleva, y otra cosa es escucharte a vos desde la vivencia en la construcción del producto, que es para todos nosotros, y que nos va a ayudar desde la salud mental, pero también desde el campo forense. Vuelvo y critico netamente a la cuestión estática en las pericias en salud mental, no interdisciplinarias. Aquí en Argentina no hay una cuestión interdisciplinaria. En la mayoría de los juzgados en las provincias se hacen informes por separado, el psiquiatra por un lado y el psicólogo por otro. Las cuestiones, como dicen, las técnicas proyectivas se toman como concluyente cuando nosotros sabemos que ni siquiera estamos cerca de eso a esta altura del conocimiento científico. Es decir, cuestionas algunos paradigmas que están implantados y que parecen inamovibles, y que en realidad para lo único que sirven es para mantener el poder y el status quo de muchas personas, que aquí me animo a decir que yo creo que es, no solo, no sé si sin ley, porque yo no sé mucho de leyes, pero seguro que sin ciencia. Así que yo te agradezco muchísimo por haber inaugurado Mental Web. Sos parte de Mental Web, es un espacio tuyo, y sabemos que vamos a contar con vos y que te podemos encontrar en www.mentalweb.net, en este streaming que va a quedar obviamente en el espacio, y que vas a ser una fuente de consulta constante, además de activa en el mismo. Claro que sí, yo te agradezco muchísimo, hermano, y la verdad me siento muy honrado de acompañarte a inaugurar este espacio, que te felicito que se tenga, muy necesario, de interdisciplina, de distintas visiones que tú estás formando. Y pues nada, la verdad agradecerte por participar en el libro. Sin todos ustedes que me acompañan en esta idea
de ir rompiendo estigmas y paradigmas, pues no lo había podido lograr. Te agradezco mucho. Por favor, no quiero dejar de mencionar, primero, obviamente, agradecerte con el alma, además de la cuestión que has compartido con nosotros en términos científicos. Y no quiero dejar de mencionar a Gustavo Eppel, que es el generador de todos los recursos que tenemos en Mental Web para poder expresarnos y comunicarnos entre profesionales y colegas de salud mental, que está detrás con un profesionalismo nunca experimentado por mí en el ámbito de la comunicación en términos de interacción, en términos de medios, así que le quiero agradecer mucho, que es el generador también de este espacio. Y bueno, esto ha sido el primer streaming en vivo de mentalweb.net. Saben dónde encontrarnos, saben que nos encuentran también en Mental Web OK en Twitter, pero saben que es un espacio multidisciplinario en donde, además del doctor Nicolás Iván Martínez López, además de mi amigo Nicolás, estamos muchos profesionales y colegas que intentamos comunicarnos para ofrecer una salud mental en términos inclusivos e integrales de mayor calidad posible, con el único propósito de ejercer lo que es el sustrato de nuestra vocación, que es la atención de las personas con padecimientos, en este caso de salud mental. Buen día para todos. Hasta luego, Nicolás.